Feliz día para todos los que están viendo hoy este video. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir y reducir la frecuencia de caídas como una de las buenas prácticas que debemos adoptar en nuestra institución. Entonces, primero que todo, la definición de lo que es una caída según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la OMS nos define una caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas las podemos clasificar como accidentales o fisiológicas. Las accidentales se van a dar por factores externos al paciente, como por ejemplo que el piso esté húmedo, que haya algo con lo que se pueda tropezar y caer. Generalmente están muy asociadas a situaciones relacionadas con la infraestructura. Las fisiológicas están dadas por patologías del paciente, como por ejemplo un paciente que pueda presentar un síncope vasovagal, un paciente que se pueda desmayar por una hipoglicemia, un paciente que pueda presentar un evento cerebrovascular y eso le ocasione la caída. Hay unos factores de riesgo que he agrupado en tres grandes grupos, que son los factores de riesgo que dependen de la infraestructura, como por ejemplo el riesgo de las escaleras. Muchas veces nosotros no sabemos utilizar adecuadamente las escaleras, vamos con las manos ocupadas, no tomamos el pasamanos o hay ausencia del pasamanos para poder nosotros bajar en forma segura, o están lisas, están en mal estado, no tienen la banda antideslizante. También puede ocurrir que los pisos estén lisos o que los pisos estén húmedos y no estén adecuadamente señalizados, que tengamos obstáculos en las vías de circulación. Recordemos que las vías de circulación no deben tener ningún obstáculo, como sillas, equipos biomédicos, camillas. Las vías de circulación deben estar completamente libres de obstáculos. Y eso es principalmente lo que hemos relacionado con la infraestructura. También en la infraestructura dejamos todo lo que tiene que ver con el mobiliario, camillas, sillas, escalerillas, las barandas, por ejemplo, en los baños. Entonces muchas veces las escalerillas están en mal estado, las barandas de la camilla no funcionan o las dejamos abajo, y todos estos factores pueden condicionar un riesgo para que nuestros pacientes puedan sufrir una caída. También hay unos factores que son del individuo, de cada paciente, como por ejemplo que tome ciertos medicamentos que pueden predisponer al paciente a sufrir de caídas, que utilice prótesis u órtesis para la deambulación, o cualquier tipo de ayuda como los caminadores, las muletas, los bastones, que el paciente use un calzado inadecuado, una ropa inadecuada que lo lleve a que se pueda enredar y se pueda caer. Y hay factores de riesgo por el momento de vida. Todos sabemos que los adultos mayores van a tener un mayor riesgo de caída, igual que los niños pequeños, así también las mujeres embarazadas. Entonces, en esta población debemos prestar especial atención a estos factores de riesgo para la presentación de caídas. Hay unas acciones inseguras, de hecho hay muchas acciones inseguras que podemos tener en una institución de salud para que un paciente presente una caída, pero hoy les quiero hablar de las principales que se identifican en diferentes instituciones. Entonces, número uno, que no identifiquemos el riesgo de caída de los pacientes. Más adelante vamos a ver cómo vamos a identificar ese riesgo, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. Número dos, que dejemos al paciente solo. Pacientes que identificamos con alto riesgo y que no estamos acompañando a estos pacientes, y pues por su alto riesgo van a presentar muy seguramente caídas. Que no realicemos el mantenimiento de la infraestructura o el mobiliario, que podamos tener, por ejemplo, baldosas fracturadas que ocasionen que frecuentemente los pacientes estén tropezándose, o que tengamos escalerillas en mal estado, barandas de camillas en mal estado, diferentes alteraciones de la infraestructura que pueden llevar a que un paciente sufra una caída. Que dejemos abajo las barandas de camas y camillas, sobre todo pues en el ámbito hospitalario o en la realización de procedimientos.
que no tengamos en cuenta los riesgos de los pacientes como los medicamentos que usan o como pacientes que tengan ciertas condiciones, por ejemplo las pacientes en posparto, que son más dadas de pronto a sufrir un síncope, que se obstaculicen las zonas de circulación y que no atendamos los llamados de los pacientes en forma oportuna, que por ejemplo no tengamos disponible el timbre de llamado de los baños de discapacitados, que si lo tengamos disponible no esté funcionando, o que si lo activan no estemos atentos a verificar cómo es el estado de los pacientes, si es que han sufrido pues algún incidente dentro del baño, o en los servicios hospitalarios, que no atendamos los llamados de los timbres de llamado de las habitaciones de los pacientes, o que los apaguemos o que les bajemos el volumen. Entonces todas estas cosas pues son acciones inseguras que pueden llevar a que un paciente tenga una caída dentro de la institución. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de riesgo del paciente ambulatorio? Entonces los servicios ambulatorios presentan un riesgo de caídas que es bajo, pero eso no quiere decir que sea un riesgo ausente. Se nos pueden presentar caídas en los servicios ambulatorios, tanto como en los servicios hospitalarios. En los servicios ambulatorios vamos a hacer entonces una identificación de riesgo de manera visual, en el cual el personal de recepción, el personal de atención al usuario o el personal que va a prestar la atención al paciente debe verificar en las salas de espera las condiciones y qué pacientes son los que están ingresando a solicitar atención. Los pacientes que se van a considerar de alto riesgo según la lista de chequeo son los adultos mayores, los pacientes menores de 5 años, las gestantes, los pacientes que tengan alguna limitación de la deambulación o que utilicen algún tipo de elemento para su deambulación como muletas, caminadores, bordones, bastones, y los pacientes que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces todos estos pacientes serán identificados como de alto riesgo de caída. Si los llegamos a identificar, entonces vamos a implementar con ellos unas medidas preventivas que vamos a ver un poco más adelante. En el ámbito hospitalario, para identificar el riesgo del paciente hospitalario, tenemos la escala de Dalton. Es una de las escalas que utilizamos, la cual nos va a medir si el paciente ha presentado caídas previas, si usa alguno de los medicamentos que aumentan el riesgo de caída, como medicamentos tranquilizantes, como diuréticos, medicamentos que sean antihipertensivos, que sean hipotensores, los medicamentos anti-Parkinson, los medicamentos antidepresivos y otros medicamentos que puedan tener cierto grado de depresión del sistema nervioso central y que por lo tanto ofrezcan un riesgo de caída para estos pacientes. Pacientes que tengan algún déficit sensorial, como alteraciones visuales o auditivas o de sus extremidades, pacientes que en su estado mental se encuentren desorientados o confusos, pacientes que para la deambulación, su deambulación sea insegura o que requieran algún tipo de ayuda, como ya lo hemos mencionado, bastones, caminadores, muletas, entre otros. Si tenemos 3 puntos o más, estos pacientes son considerados de alto riesgo y en el ámbito hospitalario vamos a colocar una manilla de identificación para el riesgo de caída. Bueno, ¿y cuáles serían las medidas preventivas que podemos implementar? Entonces, la primera, vamos a mantener las barandas de camas y camillas arriba y los frenos activados. Esto para los pacientes hospitalizados o para pacientes en los cuales vayamos a realizar algún tipo de procedimiento. Asimismo, vamos a mantener las escalerillas en buen estado para que al momento de que un paciente vaya a subir a una camilla no vaya a tener este riesgo con una escalerilla. Vamos a identificar a los pacientes con riesgo y a los que los identifiquemos que son de alto riesgo de caída, vamos a acompañarlos en forma permanente. Puede ser que el paciente esté acompañado de su familiar y ese acompañamiento es muy importante, pero no debemos olvidar que eso no nos quita la responsabilidad como institución que tenemos sobre ese paciente mientras se encuentre dentro de las instalaciones de la IPS. Es nuestra responsabilidad cuidar de él y prevenir que no vaya a sufrir ningún evento adverso. Tenemos que realizar mantenimiento a la infraestructura o al mobiliario. Tenemos que identificar cualquier riesgo que se pueda presentar en este sentido. Entonces, el estado de las barandas,
de las barandas de escaleras, que las escaleras tengan la cinta antideslizante, que no haya ninguna irregularidad a nivel de los suelos, que los pisos siempre se encuentren secos o que cuando se encuentren húmedos se haga su debida señalización, y que todo pues el mobiliario en general también se encuentre en buen estado. Tener disponibles los avisos para señalizar el piso húmedo. Entonces, toda IPS debe tener su aviso de señalización de piso húmedo, y debemos educar a la señora de servicios generales para que cada vez que haga el aseo coloque la señalización de piso húmedo. Tener en cuenta que todas estas medidas relacionadas con la infraestructura van a proteger a los pacientes, pero también nos van a proteger a nosotros como trabajadores del riesgo de caída, porque el riesgo de caída también es igual para los trabajadores. Debemos tener en cuenta los riesgos de los pacientes que toman medicamentos, los cuales ya mencionamos, las pacientes que por su condición, por ejemplo, las pacientes de posparto, que cuando se vayan a sentar y las vayamos a levantar en el posparto, pues estas pacientes pueden tener el riesgo de síncope, pacientes que puedan sufrir algún tipo de hipoglicemia, los pacientes en ayuno, los pacientes pues que por sus condiciones de su edad, de ser adultos mayores, puedan tener riesgos que puedan implicar pues la caída. No debemos obstaculizar las zonas de circulación. Muchas veces hay algunas instituciones que acostumbran a colocar en las zonas de circulación sillas para salas de espera, que colocan equipos biomédicos, que colocan plantas, que colocan floreros, que colocan muchas cosas que pueden obstaculizar la circulación de los pacientes. Y no menos importante, debemos educar al paciente y a su familia en las medidas para la prevención de caídas, tanto a nivel institucional como a nivel de su hogar. Eso lo debemos hacer con todos los pacientes que identifiquemos que son de un alto riesgo de caída. Y aquí les traje pues algunos ejemplos de información que podemos encontrar en la web, de noticias relacionadas con pacientes que desafortunadamente han sufrido este tipo de evento de caída y que han terminado en eventos centinela. Entonces, por ejemplo, aquí nos narran el de una mujer de 81 años que murió tras caer de una camilla. Aquí pues un paciente que iba a ingresar a una institución, a un servicio de urgencias, y cae también desde la camilla de transporte. Y esta pues observamos que la muerte de la anciana de 80 años es producida tras caer de una camilla, y sus hijas demandan a la institución pues obviamente por este fallecimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta todas las medidas de prevención para evitar que en nuestras instituciones nos puedan ocurrir este tipo de eventos adversos. No olviden por favor que todas las medidas de prevención son muy importantes, y espero que tengamos la oportunidad de vernos en un siguiente video.